Bendiciones una vez más en este maravilloso día que Dios nos regala. Bendecimos a la iglesia del Señor, la iglesia que se prepara cada día para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos unidos en el Espíritu para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor, ya que Él nos da regalos, nos da privilegios y nos permite que nosotros podamos, a través de la Escritura, regocijarnos en esta palabra. En el día de hoy queremos disfrutar de esta bendición porque el Señor dice que somos bienaventurados. ¿Y cuándo somos bienaventurados? Cuando nos declaramos pobres de espíritu. Mire qué motivación la que el Señor nos da. No importa las circunstancias de la vida que estemos pasando, no importa el momento, la dificultad, no importa que estemos confinados, que tengamos una amenaza de este virus, no importa. Dios dice, son bienaventurados. ¿Cuándo? Cuando nos declaramos pobres de espíritu. Esta es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que la compartamos con la iglesia. La iglesia debe de estar cada día más y más involucrada en lo relacionado con su obra, con su parte espiritual. No debemos nunca descuidarnos, porque inmediatamente el enemigo entra a poner dudas en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos leer la Escritura. Mire cómo comienza el capítulo 5 de Mateo, versículo 1 al 3. Él dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí me encanta mucho saber de que en estos versículos tenemos aquí incluso una recopilación de lo que era su cultura, de lo que eran esos movimientos que el Señor hacía y que quedan registrados en la Escritura porque tienen un significado. Por ejemplo, cuando Él dice viendo la multitud, nos damos cuenta de que nunca ha quitado Dios la mirada del ser humano. Siempre ha estado pendiente del movimiento de cada uno de nosotros. Yo siempre coloco de ejemplo que un relojero, un joyero, fabrica o construye un reloj y lo lanza al mercado y nunca más se vuelve a saber de él ni cuál fue su fin. Dios nos diseñó a nosotros y dice que nos hizo, nos formó a su imagen y semejanza, pero sigue pendiente de nosotros. Y esto es algo importante que tenemos que resaltar. Después dice que viendo la multitud subió al monte. Aunque la Biblia no registra el nombre del monte, seguramente se cree que era una pequeña colina donde el Señor se subió para enseñar. Y después dice, y vinieron a él, sentándose, que era la costumbre de los rabinos de esa época, sentarse para que la gente se sentara a su alrededor para escucharlo. Y dice que vinieron a él sus discípulos. No está hablando de los 12 solamente. En el aposento alto encontramos de que habían 120. Aquí podrían ser más. Pero él tenía por discípulo a todo aquel que lo escuchaba y lo seguía. Entonces, dice que abriendo su boca, ¿no? Aquí nos damos cuenta de que esta expresión, abriendo su boca, les enseñaba. Quiere decir que él nunca, cuando abrió su boca para enseñar, enseñó cualquier cosa. Él siempre enseñaba algo que fortaleciera, que edificara, que construyera en nosotros principios. Entonces estoy mirando que cuando él abrió su boca y enseñaba, dijo de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Y aquí me quiero enfocar en algo importante. Dios da el privilegio al ser humano, como dije al principio, de ser bienaventurados. Esta expresión bienaventurado habla de la felicidad plena que es concedida por Dios mismo a través del Espíritu Santo a cada creyente. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles, circunstancias adversas, pero Dios dice, usted puede llegar a ser una persona feliz en medio de esta situación. Solo necesita declararse pobre de espíritu. ¿Y qué es ser pobre de espíritu? Consciente de la pobreza moral. Hay personas que moralmente están destruidos, pero lo reconoce. Ahí usted es pobre de espíritu. Cuando usted reconoce delante de Dios su pecado, cuando usted reconoce delante de Dios las faltas que usted puede cometer, ahí comenzamos a decir, estoy necesitado de Dios, porque ser pobre de espíritu, ¿no?, son los que reconocen la necesidad de la constante ayuda y gracia de Dios en su vida. Entonces, yo estoy necesitado de Dios cada día, soy pobre de espíritu. Yo estoy frente a una circunstancia adversa, pero yo sé que mi ayuda viene de Dios. Ahí soy pobre de espíritu. Entonces, declaremos esto nosotros cada día. Yo necesito hoy también de Dios. Yo necesito la guía de Dios. El profeta Isaías nos coloca un marco de lo que es Dios. O sea, del que está diciendo, si usted es pobre de espíritu, usted es digno de ser heredero del reino de los cielos. Isaías 57:15, por ejemplo, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Entendamos eso. El alto y sublime está por encima de toda su creación. Está por encima de todo lo creado. Dios es superior. Y cuando dice, habita la eternidad y cuyo nombre es santo, o sea, la naturaleza de Dios es ser santo. Podríamos decir su nombre, Jehová, santo, apartado de toda maldad, de toda crueldad. Él es soberano. Entonces, este personaje sublime dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, ese ser tan omnipotente, tan sublime, habita en las alturas. Dice que a los contristos y humildes de corazón, el Señor Dios les dio la consoladora promesa. El que habita en la altura y la santidad, vuelvo y repito, vivirá personalmente con él. O sea, ¿con quién? Con el afligido, con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Dios no lo desamparará. Entonces déjeme decirle que nosotros debemos cada día estar agradecidos con Dios por este privilegio que nos da. Porque Dios nunca ha dejado de mirar al ser humano, y mucho menos a los que hemos confesado que Él es nuestro Señor. Entonces, una persona quebrantada se refiere a cualquiera que esté oprimido por el peso del pecado. Cualquier persona que haya sufrido esta situación adversa a su vida, pero que quiere hallar libertad de esa esclavitud. Ahí está Dios con él. Lo único que Dios quiere de nosotros es que haya un verdadero y sincero arrepentimiento. Y Dios nunca nos va a desamparar. Siempre estará con nosotros. Y en segundo lugar, dice humilde de espíritu. Se refiere al quebrantado de corazón por causa de las calamidades. O sea, todo ser humano estamos expuestos a tener circunstancias adversas.
pérdidas, pueden ser pérdidas familiares, pueden ser pérdidas económicas, pueden ser pérdidas del hogar, qué sé yo. Puede haber muchas circunstancias en las que tenemos pérdidas, pero dice que Él estará también con Él. Aquí yo siento que esta sinceridad de nuestro corazón hacia Dios, porque miren como dice el Salmo 34, versículos 18 y 19, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Dónde está Dios con los quebrantados? Cerca de ellos. Dice, y salva a los contritos de espíritu. Cuando hay tristeza en nuestra alma, cuando hay tristeza en lo interior nuestro consolador es el Espíritu Santo de Dios. O sea que yo debo de decir todos los días, he sido privilegiado porque Dios nunca me ha desamparado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y debemos estar seguros, porque el versículo que sigue dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, en ningún momento se está desconociendo que hay aflicción. En ningún momento se desconoce que hay problemas, que hay circunstancias adversas que nos pueden acorralar. Pero dice el Señor, pero de todos ellos le librará el Señor. O sea que hay garantía para los que creemos en Dios. Hay garantía de felicidad, hay garantía de paz, hay garantía de consuelo, hay garantía de que Él no nos ha desamparado. Ahora miremos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por ser justo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, yo alabo a Dios, yo sirvo a Dios, yo trabajo para Dios, yo trabajo en su obra. Pero esto no lo librará de las aflicciones. En ningún momento Dios está diciendo, usted será librado de toda aflicción, de todo dolor, no. El creer en Dios, escúcheme bien, y el vivir rectamente no guardará a ningún creyente de la aflicción y del sufrimiento de esta vida. Y miremos lo registrado en la palabra del Señor. Juan 16, versículo 33. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Número 1. Quiere decir que ya Dios ha venido hablando de esto. Que hay problemas, que hay circunstancias, que hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Dios no nos quitará nunca esto. ¿Sabe por qué, hermano? Y le voy a dar la razón. ¿Por qué? Yo cometo errores. Hago cosas indebidas. O digo cosas indebidas. Estoy en lugares indebidos. Y todo esto trae una consecuencia. Y la consecuencia me va a alcanzar. Entonces, ningún padre dejará sin corregir a su hijo que haya cometido una falta contra la casa, contra Dios. Entonces, mucho menos nuestro Dios nos va a dejar a nosotros sin corrección. ¿Y cuál es la corrección? Que todo lo que yo hago que no es debido, que todo lo que yo digo que no es correcto, que todas las imprudencias mías tienen que tener una consecuencia. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender y decir, esto no lo vuelvo a hacer. Porque a veces uno se arrepiente de lo que dijo, de lo que ha hecho, pero como no sucedió nada, lo podemos seguir haciendo. Pero aquí Dios dice, las consecuencias nunca se les va a quitar. Y esto ha sucedido, por ejemplo, cuando una persona se convierte a Cristo y entrega su vida al Señor y hay confesión de pecado y hay arrepentimiento. Y cuando estamos caminando en la obra del Señor, comienzan las consecuencias a alcanzarnos. Y entonces volteamos a mirar y decir, ¿qué pasó aquí? Y resulta de que lo que estamos es viviendo las consecuencias de nuestra vida pasada. Por eso, a partir de ahora que yo conozco de Dios,
Todo lo que hago lo trato de hacer lo más correcto posible, lo más transparente posible. La paz que inunde nuestra mente, nuestro corazón, para que el día de mañana las consecuencias no sean funestas, sino que sean consecuencias agradables, que vienen de parte de Dios como una recompensa, como un refrigerio. Entonces, cuando Él dice, estas cosas os he hablado, es porque el Señor ya las estaba diciendo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo que vamos a tener en el mundo? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí tenemos otra tremenda promesa de Dios. Seremos afligidos por diferentes situaciones, por nuestros propios errores, pero Dios nos garantiza la victoria, porque en Él somos más que vencedores. Y voy a leerles, o vamos a mirar un poco, de una de las cosas que el Señor ya había dicho antes. Por ejemplo, el mismo Evangelio de Juan, pero vamos al capítulo 14, versículo 27. Mire cómo Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otras palabras, dijo a sus discípulos que recobraran ánimo. Estaba la multitud, sus discípulos escuchando, y les dice, aquí viene ya, digamos que la respuesta a su necesidad. Todos esperamos un milagro de Dios. Todos esperamos una respuesta de Dios. Y el milagro está cuando yo me puedo declarar necesitado de Dios. Hay gente que dice, es que usted no tiene fe. Yo sí, yo tengo fe, yo creo que Dios puede. Pero en realidad tú no te has declarado necesitado de Dios. Yo necesito el milagro, yo necesito la respuesta, pero no estás necesitado de Dios. No es lo mismo que yo quiera un favor de una persona que yo quiera a la persona. ¿Sí me voy a entender? No es lo mismo yo querer ganarme en el trabajo horas extras, ganar en abundancia, y otra cosa es trabajar por amor a la empresa. Entonces, Dios quiere que nosotros lo anhelemos a Él. Yo estoy necesitado de Dios, soy pobre de espíritu, necesito de Dios cada día más. Entonces Él dice, mi paz os dejo. Y aquí hay un milagro. Cuando nosotros los cristianos somos capaces de compartir la paz de Dios, la que Él nos dejó, entre nosotros mismos. Cuando yo puedo compartir mi paz con el hermano, con la hermana, con el hermano que está afligido, con la hermana que está desesperada, con el problema de mi hermano, con la pérdida que tuvo mi hermano, yo me uno a él para impartirle mi paz, la que Dios me ha dejado. Entonces, podemos entender cuál es la paz que el Señor nos da, porque Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Ahora, esa paz que Dios nos da es la que yo quiero recibir de parte de Él, con Él. No sé si me voy a entender ahí. Yo tengo una paz con Dios. Tengo paz porque su palabra llega a mi corazón, porque su palabra la puedo expresar y darla como enseñanza, compartirla con otras personas. Esa es la paz que yo recibo de Dios. Pero la paz que yo quiero compartir contigo es cuando yo estoy en las buenas y en las malas contigo, lloro contigo, me gozo contigo, como decía el apóstol Pablo. Yo me vuelvo como el gentil, me vuelvo como aquella persona para estar con ellos y apoyarlos. Entonces necesitamos recibir, porque la paz del mundo, porque Él dice, yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es superficial y está dada por Cristo, que la paz de Dios está dada por Cristo que llega a nuestro corazón. Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz de Dios es la que sana el corazón perturbado y quita todo temor. ¿Sabe cuándo recibimos nosotros un milagro de Dios? ¿O recibimos una respuesta de Dios para nuestras necesidades? Cuando declaramos que estamos necesitados de Dios.
Yo necesito de Dios, de su presencia, necesito de su palabra. Entonces somos bienaventurados cuando nos declaramos pobres de espíritu. Y finalizando, Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, todo lo que a Dios se le puede ofrecer, todo lo que a Dios se le puede dar, es de lo que Él mismo ha hecho. Yo lo que hago es recopilar de mi trabajo, de mi esfuerzo, para poder ofrendar, para poder dar. Pero mire bien, todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué bueno que la palabra de Dios me haga reflexionar y me haga sentir la necesidad de reconocer delante de Dios mis debilidades y mis flaquezas. Todo lo coloco en las manos del Señor. Yo le invito para que en esta hora usted ponga su mano en el corazón. Y si tiene una necesidad, si tiene, pues espera de Dios un milagro. Dígale, Señor, yo quiero aprender a tener necesidad de ti. Yo quiero aprender a ser humilde. Oiga bien, humilde de espíritu. Que yo pueda decir verdaderamente, yo soy bienaventurado porque me declaro pobre de espíritu. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Que en este momento tu corazón se haya abierto como un libro de par en par en la presencia de Dios. Que se pueda reconocer tu necesidad delante de Dios. Que en este momento la presencia del Espíritu Santo llegue a tu vida, llegue a tu corazón, llegue a tu alma, a todo tu ser, rodee tu hogar, rodee tu familia, rodee tu trabajo y todo lo que concierne a tu vida en este momento sea protegido por Dios. Y que conforme a tu necesidad y que conforme a la petición de tu corazón, Dios te conceda ahora el milagro. Dios te conceda ahora la bendición de sentirte verdaderamente una hija o un hijo de Dios. Recibe, por lo tanto, conforme a la necesidad, recibe ahora por el poder de la oración y por el poder de la palabra que ha caído sobre ti en este momento la bendición de Dios. Señor, yo te pido que bendiga las manos de las personas que trabajan, que laboran, pero que toman su ofrenda, Señor, para llevarla a la casa de Dios, al alfolí de la casa de Dios. Y allí, Señor, será cada día uniendo, Señor, las fuerzas, el esfuerzo de cada persona para que en tu casa, como dice la palabra, nunca falte el alimento. Gracias, Señor, por esta tu bendición y bendigo a todos y cada uno de los que hayan podido ver y escuchar este video. Dios me lo bendiga.